por delante y por detrás, y los porcentajes que ven a su costadito corresponden al 10% de las fracturas se van a desarrollar en lo que es la tibia proximal, un 55% en lo que serían las fracturas diafisarias de tibia y en un 35% en lo que serían fracturas distales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Habitualmente, como todas las fracturas, el paciente nos va a venir con dolor, edema, impotencia funcional, deformidad del miembro, y también tenemos que prestar mucha atención al compromiso de las partes blandas. Como ven en la primera imagen, lo que tenemos son flictenas hemorrágicas, ¿sí? Que van a mostrarnos que estamos frente a un complejo secundario, ya sea porque pasó mucho tiempo de la lesión o porque la lesión fue de alta energía. Y en la imagen más de la derecha tenemos una fractura expuesta de pierna, ¿sí? A veces vienen con un vendaje, los trae la ambulancia y dicen, sí, es una fractura expuesta, nosotros lo descubrimos y capaz que únicamente es una escoriación, una raspadura, o a veces realmente es una fractura expuesta y vemos, en esta no sé si se puede apreciar bien, pero justo a este nivel donde tenía la herida teníamos la fractura y lo denominamos como una fractura expuesta. Todas las fracturas de pierna deben internarse. ¿Por qué lo pongo en negrita y por qué lo subrayo? Porque tenemos que prestar importante atención al desarrollo de un síndrome compartimental, que eso lo vamos a evaluar en las primeras 24 o 48 horas. Ahora vamos a hablar un poquito de los métodos de inmovilización que podemos hacer ante una fractura de pierna, pero sí lo que nos tiene que quedar en claro es que yo veo una fractura de pierna y ese día no lo mando a la casa, lo tengo que dejar en observación para el día siguiente y si se puede a las 48 horas hacer un control de las partes blandas, ¿sí? Voy a decir dos palabras únicamente en síndrome compartimental. El diagnóstico principalmente es clínico y lo tenemos que hacer con estas 6P, ¿sí? Pain de dolor, al movimiento pasivo principalmente, palidez, parestesias, parálisis, aumento de la presión y ausencia de pulso, que ahí ya estaríamos tarde. ¿Cuál es el tratamiento? Fasciotomía y en estos casos la fijación de la fractura porque estamos hablando de un síndrome compartimental ante una fractura. ¿Cómo hacemos la exploración nerviosa? Con el ciático popliteo externo, evaluando la sensibilidad en el dorso del pie y de los dedos, la flexión dorsal del pie y la extensión de los mismos. Y el nervio tibial posterior, que es el nervio motor principal de los músculos posteriores de la pierna y el único nervio motor y sensitivo de la planta del pie. Obviamente, ante una fractura, lo que va a tener principalmente el paciente es dolor, con lo cual el examen físico inicial en la guardia muchas veces es dificultoso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Además del examen físico, con estudios complementarios, principalmente tenemos las radiografías, vamos a pedir siempre frente y perfil de pierna y tenemos que incluir las articulaciones vecinas, que en este caso va a ser la rodilla y el tobillo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque si yo les doy esta radiografía a alguno, ¿quién me la podría describir? ¿O qué ve en esta placa? Cualquiera de los chicos. Fractura diafisaria de tibia peroné. Una fractura diafisaria, sí, de tibia, y peroné quizás un poquito más arriba, ¿no? Ahora, ¿tiene las dos articulaciones incluidas en la imagen? No. No, entonces yo le pido, y lo repito, le digo al de rayos, o al camillero en este caso, y que lo lleve a rayos de nuevo, no, pero ahí ves que tiene la fractura, te van a responder. Sí, pero cuando le pedís que te repitan la placa, ¿sí? Ya no es una simple fractura con un único trazo, sino que estamos hablando ya de una fractura segmentaria, que en muchos de los casos cambia el manejo inicial por guardia y sin dudas cambia el manejo definitivo, del tratamiento definitivo en este paciente, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de por qué es importante. Si yo veo que tiene una fractura de pierna, ahora es el diagnóstico certero, no, tengo una fractura segmentaria de pierna, ¿sí? Como otro estudio complementario tenemos la tomografía. Principalmente la tomografía la pedimos en fracturas de tibia distal para evaluar el compromiso articular, ¿sí? Hay varios estudios hoy en día que demuestran que las fracturas diafisarias de la tibia distal, principalmente con trazo espiroideo, tiene un alto porcentaje de fractura asociada al maleolo posterior, con lo cual eso también a nosotros nos cambia lo que es el tratamiento definitivo, no quizás el manejo inicial por guardia, pero sí el manejo definitivo de la fractura.
¿sí? Esta es la fractura principal. Ahora, si nosotros vemos el tobillo, el maleolo posterior forma parte de lo que es el tobillo para ustedes, ¿sí? Para que se lo puedan imaginar. Y este es un corte axial de la tomografía, con lo cual, ¿se ve mi puntero del mouse? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora se me fue. Bueno, con lo cual, acá, ¿sí? Si miramos, tenemos un compromiso del maleolo posterior, ¿sí? Como clasificaciones, generalidades, tampoco hace falta que ustedes sepan todos los numeritos y todas las letras, pero sepan que cada hueso tiene un número y ese mismo hueso, si estamos hablando de la diáfisis, lo vamos a clasificar como el número 2. El 4 es porque es tibia, el 2 porque es la diáfisis, y después lo vamos a dividir en trazo fracturario simple con tercer fragmento o segmentario, ¿sí? Si ya hablamos de lo que es la tibia distal, ¿sí? Lo vamos a dividir, el número va a ser 43, y lo vamos a dividir en extraarticular, parcial articular o completo articular. Cuando hablamos de fracturas con desplazamiento, lo vamos a dividir en lo que sería leve, moderado o grave. Una fractura con desplazamiento leve, estamos hablando de una angulación menor a 5 grados, una pérdida hasta 1/3 del contacto horizontal y un acortamiento menor a 0,5 centímetros. Una fractura con desplazamiento moderado, una angulación entre 5 a 10 grados, una pérdida hasta 2/3 del contacto y un acortamiento entre 0,5 a 2 centímetros. Y una fractura con desplazamiento severo, ya vamos a tener una angulación mayor a 10 grados, una pérdida total de contacto y un acortamiento mayor a 2 centímetros. ¿Por qué es importante saber eso? Porque yo lo que tengo que saber es cuáles son los desplazamientos inaceptables. ¿Qué desplazamiento yo no puedo tolerar en una fractura de pierna? ¿Sí? Entonces, un desplazamiento mayor al 50% del diámetro transversal en el frente y en el perfil, un varo mayor o igual a 5, un valgo mayor o igual a 10, una angulación anteroposterior mayor o igual a 10 grados y un acortamiento mayor a 1 centímetro. En el caso eventual de una fractura de pierna, ahora vamos a ver los tratamientos definitivos, se puede tratar con yeso, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta estos desplazamientos, con lo cual yo voy a hacer el control radiográfico en el tiempo que yo considere necesario, pero tengo que evaluar que esa fractura no se me desplace posterior a la inmovilización con yeso. Obviamente también cuando lo operamos hacemos ese control, pero bueno, como el yeso estamos hablando de un método de inmovilización externo, ¿sí? No estamos poniendo un clavo y fijando la fractura donde nosotros queremos que quede divino, entonces hay que hacer un control un poco más estricto, ¿sí? Entonces el Profe, tratamiento... una duda, si tiene alguno de Sí, esos 5, ¿sería sí o sí quirúrgico? no. Ahora vamos al tratamiento definitivo y si no te respondo la pregunta al final, la volvemos a ver. Bueno. El tratamiento puede ser incruento o quirúrgico. Incruento lo tenemos con yeso cruropédico y posterior a eso una bota Sarmiento, que ahora los vamos a ver, y quirúrgico puede ser con un clavo endomedular, placa con tornillos o tutores externos. El tratamiento incruento lo vamos a indicar cuando tengamos un daño mínimo asociado a las partes blandas y en fracturas estables principalmente, ¿sí? Que bueno, en esta creía que ya te la podía responder a la pregunta. Con una angulación coronal menor de 5 grados, sagital menor de 10, una rotación menor a 5% y un acortamiento menor a 1 centímetro. Actualmente el tratamiento incruento está en desuso, ¿sí? Principalmente por no sé si lo digo en la que viene, sí, por la rigidez que produce. Ahora voy a mostrarles en esta diapositiva cómo debería ser, si la inmovilización tiene que ser con una bota larga de yeso, con un yeso cruropedio, porque yo tengo que inmovilizar las dos articulaciones vecinas, tanto la rodilla como el tobillo, y lo voy a tener sin apoyo por 4 semanas, reduciendo las angulaciones y las rotaciones, que como les dije anteriormente, es muy difícil, no sé si muy difícil, pero es más complejo mantener esa reducción con un método de inmovilización externo, ¿sí? El yeso es algo externo, no estamos trabajando directamente sobre el hueso. ¿Está indicado? Sí, y en nuestro medio también, en hospital público, con todos los problemas quizás que conlleva el quirófano, el material, etcétera, 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 se indica el tratamiento incruento, pero hoy en día está mucho más en desuso que quizás hace varios años atrás, ¿sí? Posterior a esas 4 semanas de un yeso cruropedio se pasa a lo que es una bota Sarmiento, con lo cual se libera la flexión de la rodilla,
pero aún tenemos un tope, digamos, en lo que sería la cara anterior de la rodilla, ¿sí? Y lo vamos a dejar con apoyo, dependiendo de la fractura también, de 4 a 8 semanas o hasta la consolidación de la fractura. Entonces tenemos que con yeso aproximadamente tenemos 16 semanas de tratamiento. ¿Y qué es esto que yo les hablaba de la enfermedad del yeso y por qué quizás hoy en día está un poco en desuso? Bueno, tenemos el riesgo de síndrome compartimental, de rigidez de las articulaciones vecinas, que no tienen ninguna lesión, pero sí las tenemos que inmovilizar para mantener la fractura en su lugar. Enfermedad tromboembólica y lesión severa de partes blandas. También lo que se puede ver es un edema de ventana. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Yo voy medio rápido, pero bueno, me frenan cualquier cosa. Otro método de inmovilización que tenemos para hacer por guardia es una tracción esquelética, y en este caso vamos a optar por colocar una tracción transcalcánea, ¿sí? No sería o no es el tratamiento definitivo de las fracturas de pierna, lo que sí es el tratamiento de espera y preparación muscular para la osteosíntesis. Alivia el dolor y facilita la reducción en el momento operatorio. Insisto, piensa en pacientes que están bastante tiempo esperando su cirugía, lo más probable es que con una tracción esquelética se mantenga alineada, ¿sí? Para después en el acto operatorio poder reducirlo de la mejor manera posible. ¿Y sabe alguien cómo se coloca la tracción esquelética transcalcánea? ¿Dónde la ponemos? En el calcáneo. Es de interno En a el externo. calcáneo. ¿Por dónde? ¿Por afuera, por adentro, por anterior, por posterior? Desde el lado externo. Desde el lado externo. ¿Todos de acuerdo? Acá tienen una ayudita. Por debajo del malolo tibial. No, interno-externo. Bien, por debajo del maleolo tibial. ¿Y por qué entramos por adentro, entonces? Porque el paquete tibial posterior está en el lado interno. Bien, perfecto. Lo que se dice, en realidad, es que siempre para cualquier tracción que vayan a leer, vamos a entrar por donde yo sé que puedo lesionar alguna estructura noble, ¿sí? Entonces, si yo sé que el paquete pasa en tal lugar, yo no voy a entrar por ese lugar, sino que ya voy a tomar los reparos y las precauciones necesarias para evitar una lesión del paquete, ¿sí? Entonces, yo sé por dónde entro, pero no por dónde salgo, ¿sí? Imagínense, yo no sé si me estoy viendo. ¿Me Sí, veo sí. yo? ¿Ustedes me ven? Sí, ¿no? Bueno, si me están viendo, nosotros tenemos el motor, no sé si ya habrán visto tracciones. Sí, en el mío parece ese. Ah, bueno, en alguno de los lugares donde ya estuvieron rotando, si pudieron ver cómo se coloca una tracción, nosotros estamos con el motor, ¿sí? Y nosotros tenemos dominio de dónde estamos ingresando. Ahora, por dónde salimos, si bien ya te ubicás y quizás algún compañero te guía más arriba, más abajo, más para un lado, más para el otro, no sabemos bien por dónde vamos a salir, ¿sí? Entonces, si sin querer queriendo se te desplazó el statement para algún lado, estamos en problemas. Entonces, yo sé por dónde ingreso, pero no por dónde salgo. Y eso téngalo en cuenta para todas las tracciones esqueléticas que vayan a ver de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, en el caso de una fractura de pierna, vamos a colocar una tracción esquelética transcalcánea, siempre distal al hueso que yo tengo fracturado, y después todo esto que tenemos del lado izquierdo se coloca en una férula de Brown, se colocan peso, ¿sí? Que depende de dónde yo ponga la tracción, va a ser el peso que le vamos a poner y depende obviamente de la contextura del paciente, pero lo importante es que sepan qué tipo de tracción utilizamos en las fracturas de pierna. Y el tratamiento quirúrgico, las indicaciones son todas estas que ustedes están leyendo en la diapositiva, y el clavo endomedular es el tratamiento de elección actual. Casi con certeza les diría que o casi todas las fracturas de pierna se operan. ¿Es algo que está escrito en algún lado? No, pero bueno, como les dije, el tratamiento incruento está casi en desuso, y si optamos por el tratamiento quirúrgico de fracturas diafisarias, el clavo endomedular sería el tratamiento de elección actual. Entonces esto es lo que hablábamos. Tenemos clavos endomedulares, tenemos
colocación de tutores externos y tenemos colocación de placas, que principalmente las vamos a utilizar para fracturas de tibia proximal y para fracturas de tibia distal. ¿Se pueden utilizar en fracturas diafisarias de tibia? Sí. ¿Tenemos mayor compromiso de partes blandas? Sí y no, ¿sí? Si lo hacemos con técnica mínimamente invasiva, no tendríamos tanta lesión de partes blandas, la colocación de las placas, pero bueno, fracturas diafisarias lo indicado son clavos. No se hagan demasiado matete con esto, sepan cuáles son los métodos de resolución quirúrgica. ¿Y cuáles son los objetivos que yo tengo principalmente en una fractura de pierna? Lograr la consolidación ósea, una reducción funcional y una estabilidad relativa. Yo lo que tengo que tener en cuenta es la alineación, la rotación y la longitud, ¿sí? No necesito una reducción anatómica, pero sí mantener estas tres cosas. Y una rápida movilización de la rodilla y del tobillo, que ese sería el fundamento principal por el cual lo estaríamos operando. Le voy a pasar a mostrar algunos casos para poder ejemplificar lo que estuvimos charlando. El primer caso, una paciente femenina de 25 años que ingresó a la guardia con clínica de dolor, edema, impotencia funcional en pierna derecha. Es la radiografía que habíamos visto al principio y yo les había mostrado solamente el perfil. Ahora tienen el frente también. Y el diagnóstico sería una fractura de pierna segmentaria, una fractura segmentaria a nivel de la tibia, ¿sí? ¿Qué es lo que se le hizo por guardia? Una estabilización con un tutor externo. Y ustedes me pueden decir, Daniela, en el perfil no se ve tan mal, pero en el frente está para cualquier lado. No es el tratamiento definitivo el tutor externo, ¿sí? Es un tratamiento por guardia para control del daño, ¿sí? Este tipo de fracturas, así, segmentarias, tienen una alta energía, ¿sí? Entonces tenemos un importante compromiso de las partes blandas asociado y nosotros tenemos que controlar eso. Primero, para mantener y evitar el síndrome compartimental y después para tener una mejor evolución de las partes blandas para poder realizar el tratamiento quirúrgico definitivo. Entonces, este no va a ser el tratamiento definitivo de la paciente, sino que es el tratamiento por guardia para lo que se llama control del daño. El segundo caso, un paciente masculino de 29 años de edad que ingresó por la misma clínica. A la radiografía tenemos un trazo espiroideo a nivel de la tibia, con lo cual en nuestro protocolo le hicimos una tomografía, ¿sí? Estos son los cortes axiales y ahí podemos ver el trazo de fractura a nivel de lo que es el maleolo posterior. Como les dije, por guardia no nos cambia el tratamiento. Este paciente se internó seguramente con una tracción esquelética transcalcánea, pero, sí, acá está, tracción esquelética transcalcánea. Pero el tratamiento definitivo no solamente fue una reducción de osteosíntesis con un clavo endomedular para tibia, sino que se le colocó un tornillo para el maleolo posterior, ¿sí? En el caso 3, masculino de 48 años de edad, dolor, impotencia funcional e importante deformidad del miembro inferior derecho. En la radiografía tenemos un trazo espiroideo simple metafisario a nivel de la tibia distal, más un trazo transindesmal a nivel del peroné, ¿sí? Y esta es la tomografía. Lo mismo, de nuevo, tenemos una fractura a nivel del maleolo posterior de la tibia. En este quizás es un poco más evidente. En el perfil ya se podía ver algo. Este fue el tratamiento definitivo. Una reducción de osteosíntesis con una placa para tibia distal, con una placa para peroné, con un tornillo anteroposterior para ese maleolo posterior que vimos nosotros. Pero estas eran las partes blandas. La reducción quedó hermosa, perfecta, divina. Partes blandas. Ya al día siguiente tenemos algo acá que no nos gusta demasiado. Perdón, partes blandas antes de operarse. Con lo cual, al peroné, esto es el lado externo de la pierna, lo que se le hizo fue una técnica MIPO, ¿sí? Se le deslizó la placa mínimamente invasiva, se le hizo un tajito abajo, un tajito arriba y se deslizó la placa. Así todo, si bien esta zona no se tocó, que era esta zona, con la manipulación de la cirugía y de las partes blandas, terminó con esta lesión, incluso aproximal también. Como antecedente, el paciente era diabético. Esta fue la evolución de sus partes blandas, ¿sí? Con el correr del tiempo. La cicatriz distal, perfecta, evolucionó. La cicatriz proximal, no. Tenemos una úlcera. Acá cerré este caso porque lo había dado en el primer cuatrimestre. Ya le saqué el material a este paciente. Le tomamos muestra para cultivo.
dio todo negativo, así que era puramente compromiso de partes blandas y que la piel no estaba en las condiciones quizás 100% óptimas para ser operada, pero bueno, habría que ver en cuánto tiempo hubiera evolucionado bien para estar 100% óptimo el tobillo para poder ser operado. De todas formas, por suerte, evolucionó bien. Estas no son las últimas imágenes, así que no se queden con esto. Y bueno, para ir cerrando voy a decir unas poquitas palabras sobre fractura de pilón tibial, que es una lesión traumática de lo que es el extremo distal de la tibia, que afecta a la epífisis y metáfisis, y que tiene características de ser una fractura articular compleja, tiene un hundimiento de uno o varios fragmentos e importante afectación de las partes blandas. Las fracturas de pilón tibial son complejas y de difícil tratamiento, ¿sí? Requieren una importante planificación quirúrgica para ser resueltas. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar en la guardia? Bien, el paciente con la clínica que ya charlamos, le hacemos una radiografía y tenemos un diagnóstico de una fractura de pilón tibial. Lo primero que hacemos es estabilizar la fractura. ¿Con qué? Con un tutor externo. ¿Para qué? Para evitar el complejo secundario, el síndrome compartimental y mantener el pie, el tobillo en reposo para tener un mejor control de las partes blandas. Luego de eso se repiten las imágenes, ¿sí? Radiografías y tomografía. Recién le pedimos la tomografía una vez que ya lo tenemos estabilizado con el tutor externo, ¿sí? Posterior a esto, resolución del edema y el compromiso de las partes blandas, ya se planifica la reconstrucción definitiva del pilón. Yo tengo que tener unas partes blandas óptimas para poder operar. Y el último caso, un paciente masculino de 53 años con diagnóstico de fractura expuesta de pilón tibial izquierdo. ¿Cuál fue el tratamiento por guardia? Toalет mecánico-quirúrgica, estabilización con tutor externo transarticular y el tratamiento definitivo con 2 placas. ¿Sí? Estas eran las radiografías iniciales del paciente. Estas eran las partes blandas al ingreso. ¿Qué es lo único que se le hace en la guardia? Yo veo esto. Si tenemos a alguien, nos saca una foto para poder comentarle a nuestro compañero que esté de guardia y no tener que estar desvendándolo a cada rato, pero así como llega, se cubre con apósitos estériles y se inmoviliza con una valva de yeso, con lo cual se va a hacer los estudios complementarios, ¿sí? No se reduce, no intento meter esto para adentro, ni nada por el estilo. Primero, porque está contaminado, y segundo, porque al paciente le duele, ¿sí? Lo tenemos que hacer con anestesia y hacer una buena limpieza mecánico y quirúrgica posterior. Se estabilizó con un tutor externo transarticular porque ponemos 2 shunts a nivel de la tibia, un shunt a nivel del calcáneo y otro en el pie, ¿sí? Posterior a eso se pide, además de las placas control, una tomografía control para nosotros poder realizar la planificación quirúrgica preoperatoria. No son las mejores placas del universo, pero bueno, este es un perfil y un frente de la resolución quirúrgica de esta fractura expuesta de pilón tibial. Como resumen, tenemos que tener en cuenta la clasificación. Insisto, no hace falta que ustedes sepan realmente la clasificación de la O, pero sí que sepan cómo se dividen las fracturas y que depende de la zona que tengamos, tenemos que pedir algunos estudios complementarios o tenemos que tratarla de cierta manera. El diagnóstico es clínico, radiográfico y en algunos casos se pide tomografía. Tenemos que tener bien en claro, sí, cómo es el manejo inicial, cuál es el tratamiento definitivo para los distintos tipos de fracturas y cuáles son las complicaciones que puedo llegar a tener según el tratamiento que yo elija. Y bueno, nuestra mayor debilidad está en rendirnos. La forma de tener éxito es intentarlo una vez más. Muchas gracias y éxitos en lo que sigue. Gracias, profe. Gracias, Ani. ¿Se sigue compartiendo o no? A ver. Sí. Todavía sí. Sí. A ver, no. Está tu cara en grande. O ya. Así como ¿Tienen pinta. dudas, preguntas? Profe, una pregunta. ¿En pediátricos también hacemos resolución quirúrgica de fractura de pierna? Pediatría es una especialidad aparte, ¿sí? Los tratamientos no son iguales que en los adultos, depende de la fractura, depende de la edad del niño, se resuelven mediante tratamiento incruento o con tratamiento quirúrgico, pero capítulo aparte infantil. Sí, igual es la que viene ahora.
Ah, bueno, listo. Sí, igual en piernas generalmente el problema es que están los cartílagos de crecimiento y vos tenés que tenerlos en cuenta. Entonces se ponen otro tipo de clavos cuando hay que ponerlos, pero la mayoría son tratamientos ortopédicos. Excelente, gracias. Yo tengo una pregunta Dime. que me quedó también como duda en el primer parcial. Cuando uno habla siempre de ponerle clavos endomedulares, eh, con la médula ósea ahí no pasa nada, se rompe, ya no sirve más, o ya es como es toda amarilla, tampoco hay problema, no sé qué pasa. Me suena que vos le pones un clavo en medio de la médula ósea y le cancelás toda la hematopoiesis al paciente. Mira, la técnica de colocación de clavo endomedular, sí, es como lo dice, básicamente, es un clavo que va adentro del canal medular, ¿sí? De la tibia. No sé si a eso es tu pregunta, capaz es difícil explicarlo si no lo vemos. Eh, no sé si, o sea, que apunta bien la pregunta o si es dónde va el clavo No, o... no, o sea, ¿qué pasa con la médula ósea de esa parte del hueso? Si sigue No, eso, funcionando. eso vuela. Claro, o sea, Igual te quedan todo el resto de los huesos. Está bien, está bien. el clavo va por dentro, entonces ya está, lesionaste eso. Vos tenés médula por el resto de los huesos, pero bueno, no, el de ese hueso, la médula, en el lugar de la médula está el clavo. Perfecto. Gracias. Bueno, lo dejo a Maxi. ¿Listo? Gracias, Dani. Nos vemos. A vos. Bueno, vamos a arrancar ahí, pongo camarita. Bueno, no mucho para ver, pero bueno. Vamos a ver infantil, ¿sí? Que infantil lo que tiene es que es como pediatría clínica. Es otro tipo de traumatología totalmente distinto. Eh, Vamos a ver que... Si comparto la pantalla... Ya está. Vamos a ver que realmente los tratamientos son totalmente distintos. Eh, ¿Están viendo ahí la pantalla completa? Sí, 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 profe. Perfecto. Cualquier cosa técnica me avisa, me paran el tiempo. Bien. Como les decía, ¿sí? Los chicos no son adultos de menor tamaño, son seres autárquicos totalmente distintos, con concepciones, tratamiento totalmente distinto, casi no tanto, pero como clínica y pediatría, ¿sí? Y en traumato pasa lo mismo, por eso hay una subespecialidad que es ortopedia y traumatología infantil, que tiene conceptos muy distintos a los que manejamos en adulto, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que los chicos remodelan muchísimo, ¿sí? Acá, como decía esta frase, a veces las fracturas, sobre todo, quedan de una determinada forma, que cuando más chico es el nene y más tiempo de crecimiento tiene, el hueso termina adaptándose y remodelando de una forma que parece que nunca hubiera tenido una fractura, ¿sí? Entonces, por eso muchos tratamientos que en adulto son quirúrgicos, porque como queda, queda, ¿sí? Como decía la doctora Mandela, si a mí me queda con un contacto del 70%, es una cosa de hueso. Si me queda con un 20%, yo lo dejo así, no soporta el peso y no va a cambiar eso. El hueso no se va a remodelar. Me va a hacer un callo totalmente en una S. El chico sí, vamos a ver que con el tiempo, y sobre todo cuando los más chiquitos son, eh, parece que la fractura fuera desapareciendo. Vamos a ver un ejemplo acá. Inclusive fracturas muy complejas. Lo más importante de la diferenciación entre el hueso del adulto y el chico, ¿sí? Acá vemos la flechita, es esto.
el cartílago de crecimiento. De hecho, cuando vemos placas que son más chiquitos, vamos a ver menos huesos porque hay más cartílago y claramente en la radiografía no lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, la gran diferencia está acá, en que hay que preservar los cartílagos de crecimiento, porque si el cartílago de crecimiento se rompe, que de hecho es un tipo de fractura, o lo rompemos con una osteosíntesis, como hablamos recién, yo le pongo un clavo endomedular y le pongo un cerrojo del lado, un cerrojo del otro, ese hueso no crece más. Entonces, hay unos tipos de clavos que son como telescópicos, que a medida que sostienen la fractura, que la estabilizan, pero que permite el crecimiento del hueso, ¿sí? Por eso hay eventualmente distintos. Bien, y fíjense acá. ¿Qué articulación es? Del codo. Bien, gracias. Esos parates así son tecnológicos o no saben qué, pero me pone nervioso. Pero bueno, la respuesta es exacta, así que gracias. Bien, fíjense el que tiene todos los numeritos, que tenemos un codo conformado, adulto, casi con algunos signos de artrosis, se ve que ya está alrededor de mi edad. Y acá tenemos un montón de estructuras que parecen que no estuvieran. ¿Sí? Fíjense acá en el radio, ¿sí? En la cúpula radial, como la cúpula todavía no está osificada y está partida. Muchas veces esto los pediatras lo interpretan cada vez menos, pero lo pueden interpretar como una fractura, ¿sí? Y realmente son las zonas epifisarias, ¿sí? Fíjense acá, el famoso reloj de arena que buscamos siempre acá lo tenemos cortado. Entonces, una gran diferencia de los chicos con los adultos es que hay estructuras, partes del hueso que no vamos a ver porque todavía son cartilaginosas. Bien, algunas características del hueso, la fisis, lo más importante, tienen un periósteo más grueso, ¿sí? Por eso generalmente el periósteo en muchos casos no se rompe, por eso algún tipo de fracturas especiales en los chicos que las vamos a ver, y que se forman una de centello verde y es como si yo rompiera una rama verde. Usted quiere una rama verde, no se alcanza a partir, queda como agarrada del borde y en ese caso sería como el periósteo, es muy similar. Cambia la relación del agua y el mineral, son más elásticos, ¿sí? La relación entre el cartílago en el hueso, en la metáfisis es muy distinta, tiene mucha regeneración, ¿sí? Y tiene mucho ida y vuelta de materiales. Eso hace que tenga la posibilidad de consolidar mucho más rápido que el adulto. Un bebé, una fractura de tibia, un mes, ya está consolidada, ¿sí? Y acá la doctora le hablaba de semanas, de 8, 10 semanas, 12, ¿sí? Cuando habló de los ortopédicos. Y en un bebé, en un chico inclusive, por ahí ya 4 o 6 semanas y tenemos consolidación. Bien, fracturas infantiles. Como les decía, en tallo verde, que se rompe una de las corticales, ¿sí? La otra queda como si fuera una rama verde. En rodete, que se forma, es como un aplastamiento, ¿sí? Como una compresión, y vamos a ver exactamente eso, como un pequeño rodete en el borde de una cortical en la metáfisis, ¿sí? Una deformidad plástica, que en realidad generalmente suele pasar en el cúbito o en el peroné, cuando se rompe el radio o la tibia, ¿sí? Respectivamente, y no se alcanza a romper el otro y se deforma. Eso se considera una fractura, un tipo de fractura, porque es una deformidad plástica. Si yo a eso le hago una resonancia, van a aparecer todas microfracturas, que no vamos a ver en la radiografía como una fractura clásica, ¿sí? Pero la consideramos como un tipo de fractura. Y las epifisiolisis, que son las fracturas del cartílago de crecimiento, que hay una clasificación más adelante. Un ejemplo de cada uno. Epifisiolisis, cartílago de crecimiento, ¿sí? Roto de, ¿qué hueso este de acá que está roto? Ahí. El fémur. Perfecto. Exactamente, una rotura intercondilia, ¿sí? Acá se rompió, este es el cartílago de crecimiento y tuvo una fractura intercondilia. Bien, en tallo verde, ¿qué huesos tenemos acá rotos? ¿Radio cúbito? Tibia y peroné. Exacto, el par de abajo, ¿sí? Por eso fíjense que acá esto, que lo que en realidad parece una cúpula, es en realidad la tibia, ¿sí? Y ese es el peroné.
Acá tenemos una fractura en tallo verde. ¿Sí? Fíjense que se rompe una cortical y la otra no, el otro lado queda entero. Esto en un adulto generalmente es una fractura completa. ¿Sí? Fíjense acá también tenemos tibia peroné, cómo se fractura la tibia y el peroné se deforma todo, ¿sí? Pero a simple vista no parece roto. Bueno, eso es una fractura y se considera una deformidad plástica. Pasa también en el cúbito, ¿sí? Bien, y acá como les decía, varias chances de llamarlo. En rodete, ¿sí? Esta es la fractura. ¿Ven que es un aplastamiento metafisario? ¿Sí? Ahí. En rodete, torus, si es en un costadito por ahí, o en caña de bambú porque semeja, esos nombres raros que le pone medicina, a los nudos de las cañas de bambú, ¿sí? Bien, acá en epifisiolisis vamos a ver que hay varios tipos, según la clasificación de Salter, ¿sí? En la normal no hay nada. La tipo 1 no vamos a ver nada, ¿sí? La tipo 2 es en vela de barco o se llama también de Thornton Holland, que está rota. No me sale acá arriba, ¿sí? La 3, que era como la que veíamos antes, tipo 3. La 4, que es una combinación de las dos. Y en la 5, ¿sí? Se aplasta y se rompe directamente. Y quizás en la placa lo veamos casi como una 1. Nada más que con un acortamiento. Esta clasificación no se las vamos a preguntar, ¿sí? Bien. Ya imagino que se borró la cabeza. La clínica, nada. Dolor, deformidad, edema, eritema, incapacidad funcional. Y en el caso de algunas fracturas en rodete o algunas en tallo verde muy chiquititas, lo que vamos a encontrar es un dolor mínimo que no sé. El chico viene a los 3-4 días con el papá y nos dice, se dobló el antebrazo, se golpeó. No tiene nada, pero dice que no le duele, que le sigue doliendo. El padre, como viene medio descreído, diciendo no quiere ir al colegio o algo, le vemos la mano al nene y el nene tiene la mano sin ningún otro síntoma. Hacemos una placa y tiene una fractura, ¿sí? Todos sorprendidos. Tratamiento. Pueden ser reducción, puede ser osteoclasia, que es romper el hueso, ¿sí? Muchas veces cuando está roto una sola cortical y está muy deforme, ¿qué pasa? Hay que terminar de romper el otro, ¿por qué? Porque si no, una cortical sigue creciendo, la otra no, y se produce una deformidad hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que terminar de romper ese tallo verde para darle al hueso un crecimiento parejo. Valva, yeso o enclavijado, ¿sí? Fíjense acá si hablamos de remodelación. Fíjense este hueso con cartílagos de crecimiento, seguramente muy chiquito de edad. Se le pone un tutor externo, ¿sí? Gold estándar de fracturas expuestas. Tratamiento para fracturas expuestas de estabilización, gold estándar, tutor externo. Después todo lo que haga para reemplazarlo, ¿sí? Entonces, tutor externo, fíjense cómo en realidad no queda en un eje muy aceptable, se va modificando con el tiempo, cómo hace el callo, y con el tiempo casi que no tenemos, fíjense que ya es grande, ya es adulto porque no tiene cartílagos de crecimiento, y fíjense el hueso cómo terminó de remodelar. Apenas tenemos rastro de la fractura por un trazo medio espirodio, pero fíjense lo que era al principio y lo que es al final de este caso. Bueno, esto es la gran remodelación ósea que hacen los chicos. Bien, lo que hablábamos antes con la epifisiolisis, ¿sí? ¿Qué problema podemos tener? Se fractura una de dos. Si se fractura la mitad del cartílago, puede estar Una crecimiento consulta. ¿Cómo? Una consulta en la imagen pasada, Sí. que decía 13, 5 años demoró. ¿Cuánto tiempo con el tutor externo? No, ese es un caso, la verdad no me acuerdo, lo leí, saqué las fotos, pero no, estuvo bastante tiempo, porque aparte tenía un compromiso importante de partes blandas, por eso se le había puesto tutor. De hecho, se le había puesto en un tiempo un tutor que no es fijo, sino que es un tutor de distracción, así que tiene unos tornillitos que se va alargando, una rosca y se va alargando el tutor y se le va dando longitud del hueso. Pero no es un tutor común este.
Después en la epifisiolisis, decía esto. Fíjense cómo se rompe una lesión de Salter y Harris 5, ¿sí? ¿Está? Cuando va creciendo, fíjense la otra pierna, el otro fémur, cómo crece y este queda acá y el acortamiento que produce. Eso es porque se rompió todo el cartílago de crecimiento. En este caso, lo que se le hace, lo que se le debería haber hecho, ¿sí? Es un tratamiento de elongación del hueso, ¿sí? Con algunos, ¿se acuerdan cuando hablamos de consolidación, cuando se formaba el callo blando, que todavía era elástico? Bueno, ahí se le ponen tutores de elongación, como por ejemplo el otro creo que tenía, o los Ilízaro, que son con alambrecitos en forma semicircular. Y lo que se hace es hacerle cortes al hueso y se va elongando, se le va dando de a poquito mientras va haciendo el callo blando, no se lo deja formar el callo óseo y se va elongando permanentemente. Entonces, tratamiento para esto, para evitar esto justamente, es la elongación ósea, ¿sí? Por eso le decía que hay muchas cosas en infantil que en adultos no se hacen. Esto es una consecuencia de no tratar una epifisiolisis grado 5 como corresponde y el acortamiento. En el caso de que se rompa de un lado y no del otro, lo que puede provocarse es una desviación, ¿sí? Hacia el valgo o el varo. No está. Muchas veces entonces lo que se le hace cuando hay ese bloqueo es, se le bloquea un poquito del otro lado, o sea, se impide que la parte sana del cartílago crezca, se le bloquea para darle tiempo a que crezca la parte rota y eventualmente, si no, se le hace una elongación ósea, una combinación de técnicas, pero no pueden dejar que crezca más de un lado que el otro, ¿sí? Entonces es preferible bloquearle de un lado, que se le pone como una plaquita en 8, justo a la altura de la epífisis, ¿sí? Se llama hemiepifiziodesis, se bloquea, se termina bloqueando todo el crecimiento y se hace una elongación ósea, ¿sí? Bien, hasta ahí lo que es fracturas y lo que es tipos especiales de fractura en los chicos, ¿sí? Vamos a pasar a otra de las enfermedades de chicos bastante comunes en general, sobre todo los que hacen infantil, la enfermedad luxante de cadera, ¿sí? Que en realidad tenía varios nombres, y ahora todas estas están englobadas en esta enfermedad luxante de cadera, ¿sí? Antes se separaba, fue cambiando de nombres, bueno, ahora lo grabamos todos acá, ¿sí? Y en general abarca todas las variantes, ¿sí? De la articulación, obviamente estamos hablando de la coxofemoral, displasia, subluxación, luxación pura, ¿sí? Y no discrimina esta si es pre o postnatal. Lo que vamos a ver como algunos factores de riesgo es primigesta, ¿sí? La presentación podálica al nacimiento, si hay algún antecedente, disminución del líquido, asociada generalmente a alguna tortícolis muscular congénita, asociada porque puede ser parte de un síndrome, ¿sí? Puede ser lo mismo, síndrome con deformidad en los pies, puede estar provocado por ¿cómo es? Malformaciones utilinas, ¿sí? Y a veces en el momento del parto se pueden dar. Bien, diagnóstico hay varias maniobras. Tenemos la de Barlow, la de Ortolani, hay una limitación en la abducción cuando se abre, ¿sí? Tenemos un signo que es de calidad, así que lo vamos a ver. Hay una simetría de pliegues inguinocrurales, ahí vamos a ver un par, y tienen que saber que cuando nosotros hacemos tanto la maniobra de Barlow como la de Ortolani, que una es para reducirla y una es para luxarla, ¿sí? Le duele. Entonces hay que hacerlo la menor cantidad de veces. A veces cuando tenemos eso, si es una residencia, pasa al médico, lo hace, si se luxa, a ver, vengan todos a ver. No, le duele muchísimo. Y no es un chiste, o sea, tiene que darlo de última uno, ¿sí? Pero es una maniobra que tanto luxarla como reducirla provoca dolor, ¿sí? Método diagnóstico, ecografía, RX, TC y resonancia magnética. Las últimas dos casi no se hacen y se hacen más que nada con fines de programar la cirugía, qué tipo de cirugía se le va a hacer si es necesaria.
ecografías desde el principio porque hay demasiada cantidad de cartílagos y está todo muy maduro para hacer una radiografía. Después sí se le hace una radiografía que control cuando el chico va creciendo, ¿sí? Ortolani, ¿sí? Acá tenemos. ¿Está? Lo que pasa con la cabeza del fémur luxada se vuelve a deslizar, ¿sí? Entonces hay como un resalte. Nosotros hacemos, en realidad lo que se hace es reducirla, ¿sí? Está, la reducimos, hace un clic y ahí nos damos cuenta que está. La de Barlow es al revés que la Ortolani, ¿sí? Lo que se hace es, si la cadera es luxable, o sea, por ahí está adentro, pero es inestable, entonces se hace la maniobra inversa y se luxa. Y fíjense acá, ¿cómo es? Galeas y cómo ponemos al chico en esta posición y tiene una rodilla más baja que la otra. ¿Por qué? Porque la cadera está a posterior, entonces queda como un acortamiento, ¿sí? Ese es el signo de Galeazzi. Bien, frente a una radiografía, la ecografía no hay imagen, porque la ecografía sabemos que es un método de imágenes operador dependiente, entonces lo que vamos a hacer es leer el informe, ¿sí? En el caso de la RX, de todas estas líneas hermosas que se tiran acá, ¿sí? Que ya ahora se puede hacer la misma placa en la computadora, lo que ustedes tienen que saber es que se forman en cada cadera 4 cuadrantes, ¿sí? Y la normal, ¿sí? Tiene que estar en el ángulo ínfero interno, ¿sí? O sea, por debajo y por adentro de esta línea que tiramos, ¿está? Es fundamental eso. Ustedes tienen que saber que está normalmente en el ángulo ínfero interno, ¿sí? Que acá lo vemos ahí. Esta es una cadera normal, esta es una cadera luxada, ahí lo vemos en la placa, ¿sí? Fíjense, acá está la cabeza del fémur, la bolita esta, ¿eh? Y acá vemos que está afuera, está luxada, ¿sí? Esto vamos a ver en una placa. Yo les había comentado que no se veían todos los huesos, que hay mucho cartílago, pero especialmente en la cabeza del fémur la vamos a ver fuera. En cualquier otra parte la podemos ver. Tiene que estar acá. Normal, patológica, ¿sí? El ángulo, las líneas, olvídense, no se lo vamos a preguntar, pero sí le podemos llegar a preguntar eso. Bien, tratamientos hay varios. Esto pueden ser ortopédicos quirúrgicos, no vamos a andar en el tema claramente, ¿sí? Bien, hasta ahí eso básicamente lo que tienen que saber, algunos datos de las maniobras, ¿sí? Algunos factores y en la placa dónde está ubicada la cadera normal. A grandes rasgos, eso se puede preguntar, ¿sí? Fractura supracondilia de húmero, bastante común. Esta es la de incidencia, 5 o 7 años. Puede ser desplazado o no, sí puede tener una cortical indemne, depende del grado que tenga. Son 3 grados que se subdividen, ¿sí? Puede ser en flexión-extensión. Y lo que tenemos que evaluar, el riesgo neurovascular, pero sobre todo el vascular, ¿sí? Profe, se cortó. Volvimos, se cortó. ¿Se ve ahí? ¿Estamos? Sí, profe, íbamos atrás, me parece. A ver. ¿Eso lo vimos? No. Bien. ¿Hasta acá llegamos? Sí, justo cuando iba a arrancar la fractura supracondilia. Ah, perfecto. Bien, entonces, importantísimo esto. Esta es la edad, fundamental. Puede ser desplazado o no. Hay 3 tipos, depende del grado, ¿sí? Lo que más tenemos que tener en cuenta es el riesgo de lesión, pero sobre todo vascular, ¿sí? La parte nerviosa nos da tiempo, la podemos arreglar, se puede acomodar. La parte vascular no nos da tiempo, ¿sí? Entonces, mecanismo de lesión, la más frecuente, lejos, indirecto, caída en extensión, ¿sí? Mucho menos frecuente en razón de
95 a un 5% más o menos, fractura en golpe directo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es esto, un codo totalmente edematizado, deformado, ¿sí? Fíjense que está realmente muy deformado el codo. Pulsos siempre, importantísimos los pulsos. Fíjense la radiografía del codo normal, habitual. Y fíjense acá, en flexión, donde la parte distal se va anterior, 4%, y en extensión, donde se va posterior. ¿Sí? Siempre el fragmento distal es el que marca el desplazamiento. ¿Sí? Acá tienen los tres tipos, donde la 1 es no desplazada, la 2 está desplazada con una cortical indemne, y en la 3 es una catástrofe. Esto automáticamente hay que internarlo, ¿sí? Y operarlo. La 2 también, pero también depende mucho del compromiso vascular que tenga. La 1 puede ser con valva y que vaya a ver al traumatólogo infantil diferido, ¿sí? Bien. Profe, Sí. ¿dónde está la fractura en la imagen anterior, en la primera? Acá. Bien. Buena pregunta. Acá está en el mismo lugar, pero lo vamos a ver. ¿Puedo agrandar? Ahí está. ¿Se agrandó la imagen o no? Sí. Sí, sí. Bien. Acá adelante, que está un poco más oscuro, ¿sí? Vamos a ver como una especie de almohadillita que se ve más oscuro, es sangre, ¿sí? Por la clínica, el mecanismo y el signo este que es de una almohadilla, que es un poco de hematoma, podemos inferir que hay una fractura, ¿sí? Pero la 1 es, vamos a ver la clínica, vamos a ver algo parecido a esto, por ahí no tanto, mucho edema, mucho dolor, ¿sí? Y vamos a evidenciar ese signo que aparece por delante de la paleta humeral, que es la acumulación de sangre, ¿sí? Que es el coagulito. Pero es más indirecto y por la clínica que lo que vamos a ver en la radiografía. Bien, ahí el detalle. Bien. ¿Complicación nerviosa? Sí, se da, pero no es lo que a mí me va a quitar el sueño. Sí, la lesión vascular, ¿sí? Bien, esto es lo más importante, evaluar los pulsos, ¿sí? No siempre que no haya pulsos significa que esté rota la arteria, puede ser que el edema esté comprimiendo, entonces lo que hago es, pregunta del examen, tracción al cenit. Entonces descomprimo un poco y puedo recuperar pulsos, ¿sí? RX, fundamental. ¿Cómo inmovilizo con valva? Siempre. El libro dice 110 grados, ¿sí? Un poquito más de 90. Si a los 110 no tiene pulso y a los 120 sí, claramente le voy a dar 120. Eso se cae maduro, no importa lo que diga el libro, ¿sí? Entonces, primero, donde tenga pulso. Si es a los 110, mejor. Y eventualmente, donde al nene no le duela. Si total, la valva que vamos a hacer es provisoria para una resolución definitiva, seguramente en quirófano, ¿sí? Pero si una lesión 3, yo tengo que trasladarlo, hago una valva primero donde tengo pulsos. Si puedo, donde no le duele. Si puedo, en la forma perfecta, 110 grados, ¿sí? Valva, yeso a Perdón, veces se puede hacer, sí. una consulta. Dijiste que si no tiene pulsos no implica que tenga ruptura de una arteria y que se hace una maniobra para poder verlo mejor, ¿puede ser? ¿O entendí mal? Sí, cuando no tiene pulsos, puede ser que no esté rota, sino que esté comprimida por el edema, ¿sí? Y yo por ahí le cambio la posición un poco al brazo, está y recupera pulsos. Por ahí lo pongo en 120 o tracciono un poco, ¿sí? De la mano, sobre todo la tracción al cenit, acuesto al nene, tracciono un poquito hacia adelante, ¿sí? Eventualmente con un poquito de tracción, contratracción en el húmero, y lo que hago es descomprimir un poquito la zona, ¿sí? Y eso hace que recupere pulso, ¿sí? Tampoco tanto, porque si es una lesión grave me lo puede distraer, pero a veces con una pequeña maniobra, un movimiento pequeño o una tracción, recupera el pulso por la posición más que nada, porque por ahí lo que está comprimiendo es el edema o por ahí alguna parte del hueso, por eso que también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Gracias. De nada. Bien, tratamientos
valva, yeso o cirugía. Cirugía generalmente son clavijas. Lo ideal, en general lo más seguro es poner las clavijas por externo, o sea, por el lado radial, porque yo del lado interno, lado cubital, ¿sí? Tengo una estructura noble que ¿cuál es? Que pasando por el canal epitrócleo-leclaneano. El nervio cubital. Excelente. Acá, por ejemplo, le dieron por los dos lados. Imagino yo que no es que no se puede, pero es un riesgo que voy a tomar. Fíjense que se pueden poner las clavijas, generalmente se ponen divergentes para que no salgan, ¿sí? Para que quede bien trabado la fractura. Una valvita, siempre una valvita, con o sin clavijas, siempre una valvita. Y a veces cuando no hay mucho edema, es 1 a 1, le puedo hacer tranquilamente un yeso. Si no veo nada y tiene clínica y sospecho, valva y al traumatólogo infantil. ¿Sí? Ante la duda, valva. Bien, otro caso donde ante la duda valva, pie en bicicleta. ¿Sí? Es una lesión muy frecuente. Van los chicos sentados atrás. ¿Sí? Lo que hace es una tracción con rotación externa, ¿sí? Porque entra el pie y sigue, el talón queda apoyado como la ruedita. ¿Sí? Hay mayor compromiso tibial porque tracciona desde ahí. Y también hay un compromiso en medio pie. ¿Sí? Generalmente se dan chicos menores. El resto, por la apertura que tiene la bicicleta, ya es como que tienen los pies más separados, tienen mejor apoyo de los rayos. Bien, tenemos 3 grados, no es necesario saberlos, sí conozcanlo porque es mejor, ¿sí? Tiene que ver con si no tiene fractura o qué está implicado, ¿sí? Pero siempre es importante al margen las partes blandas. Fíjense cómo están acá las partes blandas, por eso, así yo agarre una placa, ¿sí? Y no vea nada roto, acuérdense que hay siempre mucho cartílago, puede haber algo desolacionado. Valva en 90 grados, porque aparte si hay heridas, es más fácil para curar. Se saca la valva hasta que, y se vuelve a poner, previendo que haya alguna lesión que yo no vea, o protegiendo las partes blandas. Y siempre tengo que evaluar tobillo y pie, y a veces, como es por rotación, lo que decía a veces la doctora también, es que me puede provocar a través de la membrana una lesión en la parte proximal de tibia o peroné, ¿sí? Porque si la rotación es muy grande, se puede transmitir la fuerza por la membrana interósea y terminar rompiendo arriba. Así que siempre conviene hacer pierna, tobillo y pie. Esta es la prevención ideal, ¿sí? Sabemos que no todos tienen esto, claramente. Y los que tienen a veces se lo afanan con todo. Así que, pero bueno, siempre, siempre, como regla, pie en bicicleta, aunque no tenga nada de nada, ¿sí? Una valva y al control. Se la sacan en el control. Bien, creo que es el último tema. Algo recontra común, un prono doloroso, ¿sí? Es una... Profe, Sí, dígame. la lesión de recién, ¿se llama pie en bicicleta o es porque mete el piecito entre los rayos? No, se llama pie en bicicleta. Vos lo encontrás, es más, en muchos programas que ya vienen armados, en las computadoras, ¿sí? Vos buscás bicicleta y te pone pie en bicicleta. Ah, o sea que sería esa la lesión, por el Sí, piecito entre los rayos de la rueda. exacto. Sí, sí. Ah, listo. Gracias. No, nada. Eso la bicicleta. Bien, prono doloroso. Recontra común, una lesión que nos da casi el grado de mágicos, porque a veces solamente cuando lo revisamos ya se lo podemos reducir, y de golpe el nene deja de llorar, y me la mamá, le decís, ya está. Y la mamá te dice como diciendo, no le hizo nada. ¿Qué hizo? Y le hice imposición de manos. Bueno, es mentira. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Esto es una subluxación de la cúpula. El ligamento anular es inmaduro, hasta los 4 o 5 años que se completa, que es el que rodea la cabeza del radio, ¿sí? Es inmaduro y se subluxa, se sale un poquito, sobre todo la típica maniobra del evitar que el nene se caiga, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Tiran del bracito y cuando dicen no que le puede sacar el hombro del lugar, no, generalmente, y aparte van a venir así, ¿sí? Se le salió el hombro. Bueno, cuando pasa eso, el mecanismo es el 80% del diagnóstico o más, ¿sí? Tracción y pronación,
¿sí? Es el mecanismo. RX la hacemos para descartar una fractura y que no venga asociada con una supracondilia, ¿sí? Tratamiento, reducción, hielo y algún analgésico, pero rara vez analgésicos. Generalmente una vez que lo reducimos, si es rapidito, o sea que vino enseguida, ni un ibuprofeno. El nene a los 10 minutos estamos moviendo el brazo, todo. Generalmente le decimos, quédense en la guardia, si le pueden le compran algo para que se entretenga, para tomar o comer, y cuando empieza a mover la mano nos avisan de vuelta. Y al rato vienen y dicen, ya mueve, ¿eh? Y a veces se van moviendo directamente desde el, ¿cómo es? Del consultorio y más. Cuando a veces le pedimos la placa, en la maniobra para acomodarlos, el radiólogo termina reduciéndolo y cuando vuelve a rayos ya lo mueve, ¿sí? Así entra de fácil, a veces no, ¿sí? Y lo que hay que decirle es, cada vez, ¿cómo es? Cada vez que vayan, que le pase lo mismo, avísenle al traumatólogo o a alguien que le viene pasando eso, porque es muy probable que le siga pasando hasta los 4 o 5 años, ¿sí? A partir de ahí ya se pone maduro. Bien, miren acá. Este sería el movimiento, está cuando hacemos esto con los chicos, que los revoleamos, todo. Ahí es donde traccionamos, ¿sí? Entonces, lo que hace la cabeza radial es salirse del ligamento que es incompleto, ¿sí? Están, acá tenemos la maniobra. A veces, inclusive los mismos pediatras, si es medio ducho, ya se lo acomoda porque a veces se lo llevan al pediatra y no al traumatólogo, a veces porque no hay, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es una maniobra donde presionamos la cabeza del radio y la empujamos, ¿sí? Le damos y le vamos dando pronación y supinación. Particularmente, ¿sí? Generalmente, cuando yo hago esa maniobra, le hago una pronación profunda, ¿sí? O sea, en realidad voy casi a favor de donde el movimiento que hizo para luxarse, subluxarse, y con la presión en la cabeza del radio entra. O sea, presión en la cabeza del radio, en la cúpula y pronación profunda. Esa es la maniobra que yo hago generalmente. La otra es en supinación, o sea, el movimiento contrario. Cualquiera de las dos es válida. En el caso de que yo trate de hacerla, esté en una salita y digo, no entra, no soy traumatólogo, soy el médico de la salita, ¿sí? Tengo que hacerle una valva, claramente, ¿cómo? En supinación se la voy a hacer, ¿sí? O sea, palma de la mano hacia arriba, ¿está? Y ahí lo voy a trasladar. ¿Quedó claro eso? Pero es algo que si yo puedo, una mínima maniobra de reducción, puedo hacerle. Si siento el clic, listo, ya me quedo tranquilo y hago todo lo que les dije después. Esperar que el nene se recupere un poquito, darle frío, algún ibuprofeno, ¿sí? No más que eso, y avisarle que le va a pasar hasta los 4 o 5 años con mayor facilidad de ese lado, ¿sí? Creo que, no sé, es larguito, son varios temas, sí, que están todos despiertos. Vamos a dejar de compartir pantalla. Estamos. Está tomando de abajo la cámara. Terrible el plano que recién me acabo de ver la foto, ¿eh? No tengo toda esa papada que figura ahí, ¿eh? Es solamente una incidencia de cámara. Estamos ahí, ¿no? ¿Ya se dejó de compartir? Sí, profe. Excelente. Chicos, ¿alguna pregunta de todos los 85 temas que les tiré? Nada. Igual un par fueron haciéndolas ahí No, profe. en el momento ese. Así que bueno. Nada, básicamente igual les fui tirando los tips de lo que podíamos preguntar, ¿sí? Infantil es algo que se preguntan las cosas más importantes. ¿Sí? Fractura de pierna, sí se pregunta más. Hay algunos temas que se preguntan mucho más que infantil. Infantil sí, por ahí un prono doloroso, sí la supracondilia, como qué hacer, qué chequear, qué es lo importante. ¿Se acuerdan que era pulso? ¿Sí? No las clasificaciones, por ahí describir los 4 tipos de fractura. Pero en general son cosas grandes, detalles que hacen distinto
a el tratamiento de los chicos que de los adultos. Por eso todo esto que pasamos acá en adultos no pasa, ¿sí? Después, por ejemplo, cuando veamos antebrazo, creo que no lo vimos con ustedes, no me acuerdo si vimos antebrazo, van a ver que el tratamiento con los chicos es distinto. La mayoría de los antebrazos en los chicos son ortopédicos, ¿sí? Y la mayoría de los antebrazos en adultos son quirúrgicos. Lo mismo que para pierna, ¿sí? El mismo concepto. Por eso hablamos de que hay mucha diferencia entre traumatología infantil y adultos. Creo que nada más. Vamos a cortar la grabación ahí. Así ya